En este video veremos la escisión de alquenos usando una reacción llamada ozonólisis. Aquí a mi izquierda tengo mi alqueno genérico y a ese alqueno le añadiremos O3 en el primer paso, el cual es ozono. Y en el segundo paso añadiremos DMS, el cual es sulfuro de dimetilo. Y ten cuidado porque hay diferentes reactivos que podrías agregar en el segundo paso. Así que asegúrate de aprender el que tu profesor quiere usar. Si usas DMS, obtendrás una mezcla de aldehídos y o cetonas como tu producto, dependiendo de lo que esté unido a tu alqueno inicial. Empecemos viendo un diagrama de puntos para el ozono. Aquí en la izquierda hay un posible diagrama de puntos para el ozono y podemos dibujar una estructura resonante al tomar estos electrones y moverlos a acá para formar un doble enlace entre esos dos oxígenos. Y ahora empujo estos electrones de aquí al oxígeno en la izquierda. Así que continuemos dibujando la otra estructura resonante. Ahora tendría un doble enlace entre mis dos oxígenos en la derecha. El oxígeno más a la derecha tiene dos pares libres de electrones alrededor de él ahora. El oxígeno del centro aún tiene un par libre de electrones en él. Y el oxígeno más a la izquierda ahora tiene tres pares libres de electrones en él. El oxígeno más a la izquierda ahora tiene una carga formal de -1 y el oxígeno aquí arriba aún tiene una carga formal de +1 y entonces esas son nuestras dos estructuras resonantes. Recuerda que la molécula actual es un híbrido de estas dos estructuras resonantes. Continuemos tomando una de esas estructuras resonantes. Solo tomaré la de la derecha. Déjame continuar dibujándola nuevamente. La estructura resonante de la derecha. Y haremos la que tiene la carga negativa en el oxígeno, que está más a la izquierda. Y este oxígeno de arriba tiene una carga formal de +1 y el oxígeno de la derecha no tiene carga en la estructura resonante. Continuemos dibujando nuestro alqueno. Y entonces aquí está nuestro alqueno con sustituyentes desconocidos por el momento. Pensamos en nuestro mecanismo. La carga negativa en el oxígeno, este par libre de electrones de aquí, atacará este carbono, lo que empujará estos electrones pi. Y estos electrones pi, de hecho, irán a este oxígeno de aquí, el cual empujará estos electrones pi de aquí a este oxígeno. Por lo que hay un mecanismo concertado aquí. Y entonces continuemos dibujando los resultados de esos electrones moviéndose. El oxígeno en la izquierda ahora está enlazado al carbono en la izquierda. El carbono en la izquierda ahora tiene un enlace simple con el carbono en la derecha. El carbono en la derecha ahora está enlazado a este oxígeno y luego estos dos oxígenos están unidos a un oxígeno en el centro. Para los pares libres de electrones, todos nuestros oxígenos tendrán dos pares libres de electrones, así. Y entonces tuvimos demasiados electrones moviéndose. Veamos si podemos seguirlos. Hagamos relaciones de colores a algunos electrones aquí. Diré que estos electrones en azul, esos son los que formaron este enlace entre el oxígeno y el carbono. Y diré que estos electrones pi en rojo, esos son los que formaron este enlace entre este carbono y este oxígeno. Y luego finalmente estos electrones, estoy diciendo que estos de aquí son mis electrones pi, se moverán a este oxígeno de arriba.
podría decir que esos electrones en magenta estarán justo aquí. Y entonces, ahora tenemos esta estructura. Ahora, los enlaces oxígeno-oxígeno son relativamente débiles, son inestables y entonces tenemos dos enlaces oxígeno-oxígeno en esta molécula. Y uno de esos enlaces oxígeno-oxígeno se romperá en el siguiente paso del mecanismo. Y entonces podría escoger cualquiera ya que son simétricos y solo diré que estos electrones de aquí, diré que este enlace oxígeno-oxígeno se romperá en la siguiente parte de nuestro mecanismo y entonces, si pensamos en estos electrones en este oxígeno moviéndose a aquí, eso rompería este enlace entre los dos carbonos porque hay demasiados enlaces en el carbono de la derecha. Este enlace se romperá y empujará esos electrones para acá. Y luego estos electrones en verde se irán al oxígeno de arriba, por lo que nuestro enlace inestable oxígeno-oxígeno se rompe. Continuamos dibujando lo que obtendríamos. Bien, en el lado izquierdo tenemos un carbono y ahora ese carbono tendrá dos enlaces al oxígeno y el oxígeno tendrá dos pares libres de electrones, hará un compuesto carbonílico. En la derecha, el carbono de la derecha está unido a otros dos átomos o moléculas y ahora tiene un enlace doble con este oxígeno de aquí. Y ahora este oxígeno solo tiene un par libre de electrones en él y luego este oxígeno está unido al otro oxígeno y ese oxígeno ahora tiene tres pares libres de electrones, lo que le dará una carga formal negativa. Tenemos una carga formal negativa aquí. Este oxígeno de aquí obtiene una carga formal de +1 y formamos un óxido de carbonilo en la derecha. Este compuesto cargado en la derecha es llamado óxido de carbonilo. En el siguiente paso del mecanismo, si pensamos en el compuesto carbonílico de la izquierda, este compuesto carbonílico, aquí en la izquierda, el enlace doble entre oxígeno y carbono, el oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo que el oxígeno jalará esos electrones más cerca de él para darle al oxígeno una carga parcial negativa. El carbono perderá algo de densidad electrónica, por lo que este carbono tendrá una carga parcial positiva. Y puedes ver que tienes este oxígeno con una carga parcial negativa justo al lado de un oxígeno cargado negativamente en el óxido de carbonilo. Y entonces esos, por supuesto, se repelerán. Le daremos la vuelta a este compuesto carbonílico en la izquierda, le daremos vuelta a este compuesto en la izquierda y dibujaré el óxido de carbonilo en la derecha de la misma forma. Mientras continuamos nuestro mecanismo, daremos vuelta al compuesto carbonílico en la izquierda y conservaremos el óxido de carbonilo igual. Y la misma orientación así. Y continuemos poniendo todos nuestros pares libres de electrones y cargas formales. Hay una carga formal negativa aquí, carga formal positiva aquí y dos pares libres de electrones en este oxígeno. Hagamos un poco más de espacio por aquí. Y nuevamente podemos pensar en que nuestro compuesto carbonílico sea polarizado, ¿cierto? El oxígeno es parcialmente negativo y este carbono de aquí es parcialmente positivo. Y entonces, en el siguiente paso del mecanismo, obtendremos un ataque nucleofílico. Tendremos que este oxígeno cargado negativamente atacará
este carbono parcialmente positivo justo aquí. Y si el oxígeno forma un enlace con este carbono, esos serían demasiados enlaces a este carbono y entonces este par libre de electrones, estos electrones pi de aquí, irán tras de este carbono, el cual empujará a estos electrones de aquí a ese oxígeno y nuevamente tenemos muchos electrones moviéndose. Veamos si podemos continuar dibujando el producto y ver si podemos seguir esos electrones un poco. Ahora tendremos este carbono de aquí unido a un oxígeno. Este oxígeno ahora está unido a lo que solía ser nuestro carbono óxido de carbonilo. Este carbono está unido a otros dos átomos o moléculas y también está unido a un oxígeno. Y ese oxígeno está unido a un oxígeno que ahora está unido a este carbono. Déjame continuar y poner nuestros pares libres de electrones. Cada uno de nuestros oxígenos tendrá dos pares libres de electrones, así. Y nuevamente, veamos si podemos seguir a esos electrones porque sucedieron demasiadas cosas. Continuemos siguiendo estos electrones aquí en azul. Aquellos en el oxígeno cargado negativamente. Esos son los que atacarán nucleofílicamente ese carbono carbonílico justo aquí y formarán este enlace. Este enlace en azul representa a esos electrones azules. Bien, si seguimos estos electrones pi aquí, estos electrones pi en este carbonilo en rojo, esos formarán un enlace entre este oxígeno y este carbono así. Y luego finalmente estos electrones pi de aquí, en el óxido de carbonilo se moverán. Esos electrones se moverán a este oxígeno así. Y entonces, ahora tenemos este compuesto. Eso es todo para el primer paso, ¿cierto? Añadir ozono a nuestro alqueno. Y ahora podemos continuar con nuestro sulfuro de dimetilo. El sulfuro de dimetilo viene, continuemos dibujando eso aquí, tenemos un azufre y luego ese azufre está unido a dos grupos metilo. Y el azufre tiene dos pares libres de electrones así. Y entonces uno de esos pares libres en el azufre atacará este oxígeno de aquí. Un par libre atacará a este oxígeno y otra vez tenemos un enlace débil oxígeno-oxígeno, ¿cierto? Déjame ver si puedo resaltar ese enlace débil oxígeno-oxígeno. Justo aquí está nuestro enlace débil oxígeno-oxígeno que se romperá. Y esos electrones se moverán para acá y esos serían demasiados enlaces a este carbono. Estos electrones en rojo se moverán para acá y luego finalmente los electrones en azul regresarán a ese oxígeno de arriba. Continuemos dibujando eso. Bien, ahora, ¿qué pasa? Ahora tendremos un carbono aquí en la izquierda. Ahora está doblemente enlazado a este oxígeno. Y este oxígeno obtiene dos pares libres de electrones. El carbono de aquí en la derecha ahora está doblemente unido a un oxígeno así. Y luego este carbono también está enlazado con otros dos átomos o moléculas. Y el azufre ahora está unido a este oxígeno de aquí. El azufre está unido a este oxígeno. Este oxígeno tiene tres pares libres de electrones, lo que le da una carga formal de -1. El azufre está unido a dos grupos metilo y aún tiene un par libre de electrones en él
porque tuvo dos pares libres para empezar, los cuales le dan al azufre una carga formal de +1 así. Y entonces, si tú solo te enfocas en el compuesto de azufre de aquí arriba, podrías dibujar una estructura resonante. Podrías mover estos electrones para acá, y entonces, si dibujo una estructura resonante para eso, ahora tendríamos azufre doblemente enlazado a un oxígeno de esta manera, con dos grupos metilo y teniendo aún un par de electrones libres en él. Ahora podemos reconocer eso como DMSO o sulfóxido de dimetilo. Y entonces producimos DMSO, pero lo más importante es, producimos estos dos carbonilos de aquí abajo. Nuevamente aldehídos o cetonas, dependiendo de lo que esté enlazado, ¿cierto? Producimos estos aldehídos o cetonas aquí. Y entonces, si seguimos algunos de nuestros electrones, estos electrones en rojo aquí a la izquierda, esos se movieron a acá, a nuestro compuesto carbonílico. Y los electrones en verde aquí a la izquierda, esos se movieron a acá para formar este compuesto carbonílico. Después de un mecanismo extremadamente largo, finalmente llegamos a nuestra mezcla de aldehídos y cetonas. Continuemos con un ejemplo para asegurarnos de que puedas aplicar esta reacción. Bien, veamos un alqueno. Aquí está nuestro alqueno y a nuestro alqueno, en el primer paso, añadiremos ozono, O3. Y en el segundo paso, añadiremos sulfuro de dimetilo, DMS. La manera en la que debemos pensar en esta reacción, o una manera sencilla de pensar en ella, déjame continuar dibujándola nuevamente aquí. Sabemos que vamos a escindir el doble enlace. Sabemos que vamos a romper el doble enlace de aquí. Sabemos que nuestro doble enlace, este es un grupo metilo, y por acá está un hidrógeno, ¿cierto? No lo dibujamos por aquí en el lado izquierdo, pero sabemos que está ahí. Vamos a escindir este doble enlace. Vamos a escindirlo justo aquí. Y entonces una manera de hacerlo sería solo borrar esa parte, ¿cierto? Si pensamos en borrar esta parte de aquí y añadir un oxígeno a cualquiera de estos carbonos, añadiremos un oxígeno justo aquí y añadimos un oxígeno aquí abajo. Y es un poco difícil verlo, por lo que déjame continuar dibujándolo nuevamente. Abajo ahora tenemos un carbonilo y esa es una cetona. Y aquí arriba tendremos un aldehído. Y entonces este es nuestro producto. Ahora, esta probablemente no es la manera más sencilla de dibujarlo, así que continuemos y volvamos a dibujarlo de otra manera. Si vamos a dibujarlo como una cadena lineal, veamos con cuántos carbonos tendremos que lidiar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Continuemos enderezando esa molécula un poco. Tenemos 1 y luego aquí tenemos una cetona. Esos son 2 carbonos. 3, 4, 5, 6 carbonos. Y luego tenemos nuestro aldehído justo aquí. Y entonces ahí está nuestro aldehído, el cual sería este carbono justo aquí. Un total de 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, esta reacción produce un aldehído y una cetona. Y repito, ten cuidado con el segundo paso y pon atención a lo que quiere utilizar tu profesor.